Este es el Seminario de Interpretación Bíblica. Soy Larissa Preuss y conmigo está el Dr. Frank Hazel, director asociado del Instituto de Investigación Bíblica. Dr. Hazel, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre las profecías bíblicas, en particular sobre las apocalípticas. Son las profecías en el libro de Daniel y Apocalipsis que tratan sobre escenarios del tiempo del fin y todo lo que conlleva. En este vídeo y en el capítulo del libro aprenderá detalles importantes sobre la interpretación de estas profecías apocalípticas. ¿Deben interpretarse como cualquier otra profecía de la Biblia que existe? ¿O hay cosas que las hacen diferentes? Y si es así, ¿cuáles son esas cosas en que la profecía apocalíptica es distinta de la profecía general y los pasajes proféticos generales de la Biblia? Las profecías apocalípticas, Daniel y Apocalipsis, siempre han sido muy importantes para los adventistas del séptimo día, porque nos ayudan a comprender la historia, nos ayudan a comprender los elementos proféticos que tienen que ver con el fin de los tiempos. Así que esto es algo que exploraremos en este vídeo, que explicará de qué trata la profecía apocalíptica y por qué es distinta de otra literatura profética en la Biblia. ¿Y quién está compartiendo este contenido con nosotros? La persona que lo presentará es el Dr. Gerhard Vandal. Ha escrito varios comentarios sobre el libro de Daniel y un nuevo comentario sobre el libro de Daniel que se utilizará como libro de texto para nuestras universidades. Conoce muy bien la literatura apocalíptica y la interpretación apocalíptica. Ha trabajado en Europa, Australia y las islas del Pacífico como secretario de campo y también ha sido director asociado del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Así que él presentará este tema en particular y espero que al estudiarlo adquieran una nueva emoción y urgencia hacia los tiempos en que vivimos y también se emocionen con los fascinantes textos que contienen las profecías apocalípticas. Se une a nosotros el Dr. Gerhard Vandal para hablar de algunos principios clave para entender la profecía bíblica. Dr. Vandal, ¿por qué hay tantas interpretaciones diferentes de Daniel y Apocalipsis? Los libros Daniel y Apocalipsis contienen muchos símbolos diferentes y los eruditos difieren ampliamente en su interpretación. Varias escuelas de interpretación se han desarrollado a lo largo de los siglos sobre cómo acercarse a los libros de Daniel y Apocalipsis, cómo interpretarlos. Hoy en día hay muchas diferentes, pero solo me enfocaré en las 4 importantes que se usan hoy en día. La primera es la escuela histórica o escuela de interpretación historicista. Es la escuela de interpretación más antigua y hasta el siglo XIX la principal. Se remonta al libro de Daniel. En el capítulo 8 tenemos la visión de Daniel, donde ve un carnero y un macho cabrío peleando entre ellos. En los versículos 20 y 21 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El ángel interpreta el símbolo y dice que lo que ve tiene ese significado. El carnero representa a los reyes de Medo-Persia, el macho cabrío a los reyes de Grecia, y el primer rey está simbolizado por el cuerno. Y luego, este cuerno se rompió, y aparecieron otros 4 reinos tras Alejandro, los reinos helenísticos tal como los conocemos. Ahora bien, esta interpretación fue adoptada por los padres de la Iglesia. Algunos de los padres de la Iglesia, como Ireneo, Jerónimo
e Hipólito escribieron comentarios sobre el libro de Daniel y usaron esa escuela de interpretación del historicismo para interpretar los libros de Daniel y Apocalipsis a lo largo de la historia. Ahora bien, los historicistas y los adventistas pertenecen a la escuela historicista. Creen que los libros de Daniel y Apocalipsis están inspirados por Dios y que el libro de Daniel fue escrito por Daniel en el siglo VI a.C. y las principales profecías de su libro cubren el tiempo entre el Imperio Babilónico y la Segunda Venida, o en capítulos posteriores, como el capítulo 8, entre el tiempo de Medo-Persia y la Segunda Venida. Así que el libro de Apocalipsis lo escribió Juan y comienza en la época de Juan, en el primer siglo, y va hasta el final del milenio, e incluso más allá del milenio. El reino en la nueva tierra. El anticristo en ambos libros está simbolizado en Daniel por el cuerno pequeño y en el libro de Apocalipsis por la primera bestia de Apocalipsis 13:3. Ambos simbolizan el papado. Hoy en día, los adventistas y algunas iglesias más pequeñas son los únicos historicistas que quedan. Todas las demás iglesias han aceptado una interpretación preterista y llegaremos a esto en un segundo, una interpretación futurista. La interpretación histórica de que las profecías se cumplieron a lo largo de la historia fue abandonada desde principios del siglo XIX. La segunda escuela de interpretación es la escuela de interpretación preterista histórica. La palabra preterista proviene de la palabra latina praeter, que significa algo que está en el pasado. Ahora bien, el origen de la histórica escuela preterista se remonta a la Contrarreforma del siglo XVI. Sabemos que los reformadores identificaron al papado con el anticristo. Martín Lutero, Zwinglio, Calvino y otros declararon claramente que para ellos el anticristo era el Papa. Para defender al Papa de estos ataques de los protestantes, un jesuita español de nombre Luis de Alcázar usó el libro de Daniel y Apocalipsis para decir que estas profecías se cumplieron en el pasado, en la época del Imperio Romano. Entonces el Papa no puede ser el anticristo, porque el anticristo ya ha llegado. Era la época de Roma y los emperadores romanos, porque también son perseguidos, por supuesto, los cristianos del siglo I y II. La tercera escuela de interpretación es la escuela de interpretación histórico-crítica o preterista moderna, y su origen se remonta a un filósofo del siglo III llamado Porfirio. Enseñó que el libro de Daniel fue escrito por un judío desconocido en el siglo II a.C., en la época de Antíoco Epífanes, y así las profecías de Daniel, según creía y enseñó, fueron escritas después de que los eventos realmente sucedieran. En otras palabras, solo estaba escribiendo historia envuelto en el manto de la profecía. Entonces, todas estas profecías ya se cumplieron, ya estaban ocurriendo. Ahora bien, esta visión revivió en la época de la Ilustración y el racionalismo. En los siglos XVII y XVIII, los preteristas modernos ven el libro de Daniel como un reflejo de lo que sucedió en la época de Antíoco Epífanes, en el siglo II a.C. Así que identifican todo con Antíoco y lo que sucedió en su vida y hasta el final del capítulo 11, donde ven su muerte, porque allí es destruido. Antíoco Epífanes reinó desde aproximadamente el año 175 al 164, trató de ampliar su imperio bajando a Egipto, pero los romanos lo detuvieron, y así, a su regreso de Egipto, después de esta humillación por parte de los romanos, persiguió a los judíos, profanó el templo, sacrificando un templo en el altar del templo judío. El libro de Apocalipsis, según la visión histórico-crítica, se refiere a los acontecimientos del Imperio Romano. Y nuevamente el anticristo se identifica
con los emperadores romanos. La última de las 4 escuelas de interpretación es la escuela dispensacionalista futurista. Su origen también se remonta a la Contrarreforma, donde, como decíamos, los reformadores atacaron al Papa, alegando que era el anticristo. Luis de Alcázar dijo, no, todas estas profecías se cumplieron en el pasado, pero otro jesuita español, llamado Francisco Rivera, puso todas estas profecías en el futuro y dijo que el Papa no puede ser el anticristo, porque todos estos eventos aún están en el futuro. Por ello, estas profecías no podrían aplicarse al papado. Ahora bien, los futuros dispensacionalistas aceptan la autoría de Daniel en el siglo VI, al igual que los preteristas históricos. Pero los preteristas históricos dicen que todo se cumplió en la época del Imperio Romano. No hay nada más allá de eso. Mientras que los futuristas dicen que todas estas profecías, particularmente en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, para ellos son el comienzo de los eventos en el futuro. Así que todo el libro de Apocalipsis aún está por cumplirse y no se puede aplicar al papado. En particular, tanto los futuristas como los dispensacionalistas existen en la mayoría de las iglesias protestantes actuales. Hay una pequeña diferencia entre los dos con respecto a las 70 semanas en cuanto a su cumplimiento, pero la mayoría de ellos aceptan que la última semana de las 70 semanas de Daniel 9:24, donde el anciano le dice 70 semanas están determinadas sobre el pueblo judío, afirman que las 69 semanas terminan con Jesús y su vida y muerte. Pero la semana 70 se quita y se coloca en el futuro. Y las 70 semanas para ellos, o la semana 70, es el periodo de tiempo de 7 años antes de la venida de Jesús. Entonces, al comienzo de estos últimos 7 años, tiene lugar el rapto. El rapto significa que todos los creyentes, todos los cristianos vivos en ese momento, son llevados al cielo. Se quedan los 144.000 de Apocalipsis 7, que son judíos, porque se habla de todas las tribus de Israel. Se quedan en la tierra con todas las demás personas que todavía viven aquí y no han aceptado a Cristo, y que, por lo tanto, no han sido parte del rapto. Entonces, para ellos, los judíos restaurarán el templo, iniciarán el sacrificio, pero estos judíos han aceptado a Jesús, y ahora son los misioneros en el mundo, donde la gente, los incrédulos, viven todavía. El anticristo será una persona que aparecerá en ese momento. Lo hará como el emperador romano. Será un gobernante romano en el tiempo del fin, sucesor de los emperadores romanos, y hará un pacto con los 144.000 judíos. Y a la mitad de la semana romperá este pacto. Ahora, recordemos, en Daniel 9 habla de Jesús y dice que confirmará un pacto con muchos durante una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Ahora bien, los futuros dispensacionistas no creen que esto se refiera a Jesús, sino al anticristo, y así dicen, aquí se nos dice que en la última semana o en los últimos 7 años, en medio de ese periodo de tiempo, Él detendrá los sacrificios. Dejará todo lo que tenga que ver con los judíos en ese momento, y Él mismo se sentará en el templo y afirmará ser Dios. Ahora, este es un texto que sale de 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, los futuros dispensacionalistas ven este texto cumplido en el tiempo del fin, en este último periodo de 7 años, donde el anticristo romperá su pacto con los judíos y se sentará en el templo afirmando ser Dios. Estas son las principales escuelas de interpretación que se utilizan en la actualidad. La cuestión es qué escuela de interpretación es la correcta, así que depende de las presuposiciones que uno tome. Y la conclusión sigue dependiendo de la presuposición que acepta. ¿Por qué el capítulo 11 de Daniel es tan difícil? Sí, Daniel 11 es el capítulo más difícil del libro de Daniel. Es la 4ª gran profecía. Tenemos Daniel 2, tenemos Daniel 7, tenemos Daniel 8 y tenemos Daniel 11 y 12 que van juntos.
Estas son las 4 grandes profecías del libro de Daniel. Ahora, las 3 primeras profecías, 2, 7 y 8, describen claramente la historia mundial. La imagen de Daniel 2 tiene 4 metales diferentes y luego los pies de barro y hierro, lo que indica que hay 4 imperios, simbolizados por estos 4 metales. Babilonia, la cabeza de oro, Medo-Persia, el pecho de plata, Grecia y finalmente Roma. Las piernas de hierro. Lo mismo en Daniel 7, los 4 animales, el león Babilonia, el oso Medo-Persia, el leopardo Grecia y la bestia indescriptible que, cualquiera que sea su apariencia, es Roma. Entonces, el 11 y el 12 también comienzan hablando de Medo-Persia y Grecia en los primeros 3 o 4 versículos. Nuevamente tenemos esta profecía. Comenzando con Medo-Persia en el capítulo 8, también comenzamos con Medo-Persia, el carnero, y luego el macho cabrío, que es Grecia. ¿Por qué no Babilonia? Porque esto fue escrito al final de Babilonia. Y la profecía de Daniel 8, de las 2300 tardes y mañanas, esa profecía comienza en el tiempo de Medo-Persia. Está claro que el cuarto rey que se menciona allí es Jerjes, que atacó Grecia, pero fue rechazado. Y luego el rey griego, el primero fue Alejandro Magno. Y luego el reino se rompió a su muerte y se dividió entre sus generales, de los cuales finalmente surgieron 4 reinos diferentes. Del versículo 5 al 15 tenemos la batalla entre 2 de estos reinos, el rey del sur, que representa a Egipto, y el rey del norte, que representa a Siria. Ahora, la diferencia entre los capítulos 2, 7, 8 y 11 es que las primeras 3 visiones emplean símbolos. La estatua de 4 metales en el 7, las 4 bestias en el 8, las 2 bestias y el cuerno pequeño que ya aparece en Daniel 7, así que usan símbolos. En Daniel 11 no hay símbolos, es más literal, simplemente describir la historia. Pero el problema es hacer coincidir lo que dice en el capítulo 11 con la historia real. Ahora, los primeros 15 versículos son bastante simples. Acabamos de leer los primeros 4 versículos donde claramente tenemos la identificación de Medo-Persia y Grecia, y luego el rey del norte, el rey del sur. Esto simboliza la batalla entre los egipcios y los sirios. Todo el mundo está de acuerdo en eso, porque es bastante comprensible. Pero desde el versículo 15 hay un cambio. ¿Qué está simbolizado con todas las diferentes partes, particularmente las personas rebeldes, o, como se les llama en el capítulo 11-14, hombres turbulentos? ¿Qué simboliza eso? Los eruditos histórico-críticos y la mayoría de los futuristas también dicen que esto continúa con la historia de Siria. Simplemente llega hasta Antíoco Epífanes, quien es el actor principal de este capítulo. Y su historia llega hasta el final del versículo 45, en el capítulo 11. Ahora, los adventistas del séptimo día no están de acuerdo con esto por la sencilla razón de que el capítulo 11 es paralelo a los capítulos 2, 7 y 8. Y en los capítulos 2, 7 y 8 tenemos a Medo-Persia, a Grecia y luego tenemos a Roma. Bueno, en este capítulo se detienen en Grecia, en el reino helenístico. No aparece Roma. Los adventistas creen que Roma también debe aparecer en este capítulo. Ahora, el problema es, ¿dónde entra el papado? Porque el cuerno pequeño juega un papel importante en Daniel 7 y 8. ¿De dónde surge? Hay opiniones variadas, de media docena de eruditos. Cada uno tiene diferentes puntos de vista. La pregunta principal es, ¿dónde entra Roma? Para algunos está en el versículo 14, para otros está en el versículo 16, para otros está en el versículo 21, para otros en el versículo 30, para otros en el 31, así que no hay unanimidad entre los eruditos adventistas en lo que respecta a este capítulo. Por tanto, no creo que esto pueda resolverse fácilmente, así que me concentro en lo que está claro en el texto y en lo que podemos explicar comparando las escrituras con las escrituras. Creo que hay 5 puntos diferentes que quedan claros en este capítulo. Y, por supuesto,
Esto comienza con el primer punto, al principio del capítulo, que ya comentamos. Son los reyes de Medo-Persia y los reyes de Grecia. Estos se describen claramente en los primeros capítulos y luego también la batalla entre el norte y el sur. El segundo evento, claramente identificable, es la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús aparece en el capítulo 11, versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas, serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Ahora bien, la mención del príncipe del pacto que fue destruido aquí claramente identifica a Jesús, porque la expresión, el término que se usa para príncipe, es la palabra hebrea nagid. Y la palabra nagid solo aparece en otro texto en el libro de Daniel, y es en el capítulo 9, versículos 25 y 26. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Nagid, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe, de nuevo, Nagid. Esa es una identificación para el Mesías, para Jesús. ¿A quién se asesina aquí? Así que este es el segundo evento claramente identificable en la historia del capítulo 11, en el que el príncipe es destruido. Y sabemos por la historia que fue asesinado por los romanos. Entonces los romanos deben aparecer en este texto o justo antes de él, para hacer que Jesús sea asesinado en este texto. El tercer evento, que se puede interpretar comparando la Escritura con la Escritura, es la eliminación del sacrificio continuo y el establecimiento de la abominación desoladora en el capítulo 11, versículo 31. Abominación desoladora, eliminación del sacrificio continuo, aparecen no solo en el capítulo 11, versículo 11. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Ambas expresiones aparecen de nuevo en el capítulo 8:11. Aún se engrandeció el cuerno pequeño, creemos que es el papado, frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que tenemos aquí de nuevo esta expresión de quitar el sacrificio continuo, que se refiere al ministerio de Jesús en el cielo. Su ministerio intercesor, que fue quitado por el papado a través del sacerdocio aquí en la tierra. La gente no tiene que orar a Jesús, sino que van al sacerdote, rezan a María, pero el sacerdote no puede perdonar sus pecados. Ahora sabemos que solo Dios puede perdonar los pecados, y es por eso que el ministerio de Jesús en el cielo es importante para nosotros, porque Él es quien perdona nuestros pecados. Pero esto fue quitado de la mente de la gente en lo que respecta a la Iglesia terrenal, en lo que respecta particularmente a los católicos romanos, porque creen que cuando se confiesan al sacerdote, Él quita sus pecados, y la abominación desoladora se refiere a las falsas enseñanzas de la Iglesia. Así que este es el tercer evento, el tercer punto, que podemos explicar claramente lo que significa. La cuarta expresión que proporciona un marcador cronológico en la historia es la expresión tiempo del fin del versículo 40, y esta frase se encuentra 5 veces en el libro de Daniel. Aparece en el capítulo 8, versículo 17, y luego nuevamente en el capítulo 11, varias veces en los versículos 35, 40 y también en el 12:4. Es interesante que este periodo, el tiempo del fin, termina con la resurrección en Daniel 12:2 y luego al final. Entonces, este tiempo del fin es el periodo que precede a la resurrección. Y el último y quinto punto, que se comprende fácilmente, es la resurrección. Sabemos por el Nuevo Testamento que la resurrección es un evento relacionado con la segunda venida. Este es el quinto punto. El texto dice en Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que estos 5 puntos proporcionan el esquema básico, el marco del capítulo 11. Todos los demás eventos que se describen deben encajar dentro de este marco.
desde los reyes persas hasta la resurrección. No siempre es fácil. Hay diversos puntos de vista y los estudiosos no están de acuerdo al respecto. Sin embargo, es algo que hay que estudiar. Y nosotros, como Iglesia, todavía lo estamos estudiando. Pero estos 5 puntos no cambiarán. Siguen siendo los mismos. Solo la interpretación puede cambiar. Las profecías apocalípticas utilizan muchos números. Deben interpretarse todas con el principio del año-día. Bueno, el principio de día por año ha sido una herramienta muy importante para interpretar las profecías de tiempo en el libro de Daniel y Apocalipsis. Sin el principio de día por año solo tenemos unos pocos días o pocos años, pero en comparación con la línea de tiempo que vemos en estos libros, desde Medo-Persia hasta la Segunda Venida, 3 días y medio tienen poca importancia, o incluso 42 meses es un periodo de tiempo corto. Pero debido a que las profecías contienen tantos símbolos, las profecías de tiempo, los elementos de tiempo, también deben ser simbólicos. Por eso creemos que el principio de día por año es claramente evidente en la Biblia. Los imperios, simbolizados por los animales o por los metales en la estatua, han durado cientos de años. El símbolo de las profecías de tiempo también debe durar largos periodos de tiempo. Y es interesante que encontremos expresiones como tiempo y tiempos y medio tiempo, 42 meses, 70 semanas o 1260 días, pero el único elemento temporal que no se menciona es el año. Por tanto, creemos que todos estos elementos de tiempo simbolizan años. Entonces, 1260 días son 1260 años, 42 meses son también 1260 años, 2300 tardes y mañanas son 2300 años. Entonces, el elemento de tiempo, con la ayuda del principio de día por año, aclara que estas profecías se extienden durante largos periodos de tiempo. Hay ejemplos del Antiguo Testamento que explican esto. Números 14:34, donde Dios habla a los israelitas después de que se negaran a entrar en Canaán, Él dice, conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, este fue el tiempo que estuvieron en la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades, 40 años, 1 año por cada día, así conoceréis mi castigo. Así que aquí Dios dice que un día significa 1 año. También en Ezequiel 4:6, Dios habla al profeta, cumplidos estos, te acostarás por segunda vez. Ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Aquí tenemos 2 claros ejemplos del principio de día por año. Pero debemos recordar que Números y Ezequiel no son profecías apocalípticas, son profecías clásicas. Por lo tanto, Dios lo explica. Él dice, día por año te lo he dado. En la profecía apocalíptica del libro de Daniel y Apocalipsis, esto no está detallado, pero es un principio subyacente. Se entiende que se refiere a años. Ahora tu pregunta era, ¿es eso aplicable a todas? Y la respuesta es no. En Daniel 4:23 tenemos el juicio de Dios sobre Nabucodonosor y dice, con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Estos 7 años en los que Nabucodonosor estuvo loco, estos 7 años no deben interpretarse con el principio de día por año, porque Daniel 4 es un capítulo histórico, no un capítulo apocalíptico. Entonces, en Daniel tenemos en la primera mitad 6 capítulos, y todos, con la excepción del capítulo 2, son capítulos históricos que cuentan la historia de Daniel y sus amigos hasta el capítulo 6, donde Daniel está en el foso de los leones. Así que estos son capítulos históricos, con la excepción del capítulo 2, que tiene la imagen, que es una visión dada a Nabucodonosor, y es un capítulo apocalíptico. Todos los demás capítulos son capítulos apocalípticos del 7 al 12, pero no el capítulo 4. Y el texto mismo nos dice en el versículo 34, Nabucodonosor dice, al fin del tiempo, es decir, al final de los 7 años. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Así que el mismo Nabucodonosor explica que después de 7 años, mi periodo de juicio terminó y volví a estar sano y aceptado.
Por lo tanto, no usamos el principio de día por año para ese capítulo. ¿Cuáles son algunos principios y herramientas hermenéuticas que podríamos utilizar para estudiar las profecías en particular? Cuando estudiamos los libros de Daniel y Apocalipsis, debemos comenzar con una oración, como siempre hacemos cuando estudiamos la Biblia. En segundo lugar, debemos utilizar el principio de usar las Escrituras para interpretar las Escrituras. En otras palabras, comparamos las Escrituras y hacemos incluso dentro de Daniel y Apocalipsis. Podemos comparar lo que dice Apocalipsis y ver lo que dice Daniel, porque a menudo se ayudan el uno al otro. En tercer lugar, debemos prestar atención a la estructura literaria de estos libros. Los capítulos proféticos de Daniel, 2, 7, 8, 11 y 12, tratan el mismo tema. Entonces, hay un principio de recapitulación. El capítulo 2 proporciona el marco básico. Hay 4 imperios y el quinto es el reino de Dios, la piedra. Daniel 7 también tiene los 4 imperios y también tiene el final con la segunda venida. Pero entre medias también nos presenta al cuerno pequeño, que es un actor importante en la historia de la salvación. En el capítulo 8 tenemos el carnero y el macho cabrío, y luego nuevamente el cuerno pequeño. Estos son elementos importantes. Recapitulando, en Daniel 11 comenzamos de nuevo con Medo-Persia, Grecia y luego, como dijimos, tenemos a Roma y tenemos al papado, que es el cuerno pequeño, y termina con la resurrección. En el libro de Apocalipsis también tenemos este principio de recapitulación. Tenemos en Apocalipsis las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, todas ellas relacionadas con el mismo periodo de tiempo. Esta vez es desde el primer siglo hasta la segunda venida. Así que este es un principio importante, que podemos comparar estos capítulos, porque todos tratan el mismo periodo de tiempo. Y en Daniel comienza con los reinos antiguos, pasa a la segunda venida, en Apocalipsis comienza con el primer siglo y termina con la segunda venida. Después, tenemos que estudiar el significado de los símbolos. Hemos hecho esto, por ejemplo, en Daniel 8, buscamos la interpretación en el pasaje o en el capítulo del libro, y en Daniel 8 encontramos la interpretación del ángel que dijo que el carnero es Medo-Persia y el macho cabrío es Grecia. Así que necesitamos estudiar el uso de símbolos en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 2 de Daniel el reino simbolizado por la piedra, la segunda venida, y la piedra es el reino de Dios. Ahora la piedra también se usa en otros pasajes. Por ejemplo, en Mateo 21, la piedra simboliza a Jesús. Él es la piedra angular. También es la piedra sobre la que tenemos que caer para rompernos. Así que Jesús es la piedra en Mateo, pero también es la piedra en el capítulo 2 de Daniel. Así que tenemos que buscar otros pasajes donde aparecen estos símbolos. Después debemos mirar el contexto. Si la interpretación se ajusta a los eventos históricos. Si no encajan, no podemos usarlos. Y luego debemos tomar nota de las alusiones y tipos del Antiguo Testamento que aparecen en el libro de Apocalipsis. Algunas de las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la historia de Israel, pero se convirtieron en tipos de eventos del tiempo del fin. Permíteme poner un ejemplo. La salvación de los judíos de Babilonia, el regreso de Babilonia. Fueron salvados por el rey Ciro, porque hizo un decreto según el cual podían regresar a casa, y esto se convirtió en un tipo de lo que sucederá en el momento del fin. Tenemos en el libro de Apocalipsis paralelos con el Antiguo Testamento. Tenemos un Israel literal en Babilonia, librado luego de Babilonia. Tenemos en Apocalipsis, capítulo 13, el Israel espiritual en la Babilonia espiritual, cautivo del papado. Tenemos un Éufrates literal en el Antiguo Testamento, donde estaba el río que atravesaba Babilonia, y tenemos un Éufrates espiritual en Apocalipsis. El agua representa a las personas, y así el Éufrates en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, se menciona y representa a la gente que apoya a la Babilonia espiritual. Y luego tenemos al ungido en el Antiguo Testamento, que es Ciro, quien libera a Israel. Y en Apocalipsis tenemos a Jesús, quien libera a un Israel espiritual, su pueblo, de la Babilonia espiritual. Entonces hay paralelismos que debemos tener en cuenta al interpretar.
Y luego, por supuesto, necesitamos estudiar el uso de números, y lo hemos hecho en Daniel 4. Dijimos que hay un número literal, 7 años, pero en otros capítulos los números son simbólicos. Y luego debemos recordar que en los libros de Daniel y Apocalipsis, el enfoque es Jesús. Jesús aparece en el libro de Daniel repetidamente. Si se me permite mencionar algunos casos, Jesús es la piedra en el capítulo 2. Él es el Hijo de los dioses en el horno de fuego en el capítulo 3. Es el Hijo del hombre en el capítulo 7. Es el príncipe de la hueste en el capítulo 8. Es el Mesías, el príncipe, en el capítulo 9. Y es Miguel, el príncipe, o Miguel, el ángel, en la última visión de los capítulos 10-12. Y en Apocalipsis hay 12 o más símbolos que apuntan a Jesús. Es el Hijo del hombre. Tiene las 7 estrellas en su diestra. Es el primero y el último. Tiene una espada aguda de 2 filos. Es el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego. Tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Es santo y verdadero. Es el Amén, es el Cordero. Es el Hijo varón. Él es el Cordero en el monte Sión. Él es el Señor de los señores. Es el jinete del caballo blanco. Él es Jesús, la raíz y la descendencia de David en Apocalipsis 22. Así que hay muchos lugares en los libros de Daniel y Apocalipsis donde aparece Jesús, y no debemos olvidar que Él es el centro de toda profecía. La última idea que quiero transmitir es que cuando interpretamos la profecía apocalíptica, no debemos interpretarla con el periódico. Los eventos en el mundo tienen un significado, pero no siempre lo que la gente les atribuye. Así que debemos tener cuidado de no interpretar las cosas, porque vemos que algo sucede en el mundo y decimos, este debe ser el cumplimiento de este o aquel texto. Los adventistas han sido propensos a hacer eso. Recuerdo que tras la Primera Guerra Mundial hablábamos de Chequia y creíamos que era el comienzo del Armagedón. Y luego, con la Segunda Guerra Mundial, sí, Jesús debe venir ahora, todo está destruido. Luego tuvimos la Guerra del Golfo y después el 11 de septiembre, cuando la gente pensó que era el comienzo del pequeño tiempo de angustia. Ahora bien, todos estos eventos son importantes, pero no son necesariamente un cumplimiento de la profecía. Y con la pandemia que tenemos ahora me han preguntado una y otra vez, ¿cuál es el cumplimiento? ¿Qué se está cumpliendo? Pero no es nada. Uno de los eventos del tiempo del fin dice que las personas estarán asustadas, estarán ansiosas por lo que sucede. Eso es lo que hemos estado experimentando, pero no hay ningún símbolo en particular conectado a él en la Biblia, así que cuando interpretamos la profecía debemos tener principios sólidos de interpretación y debemos tener cuidado de no imaginar cosas que no son realmente relevantes para los textos bíblicos. Muchas gracias, Dr. Fundle, y gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.